Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo les va Buenos de días. lluvia? ¿Cómo les ha ido de lluvia? Bien, ¿No se han inundado? No. Bueno, muy bien. Pues vamos a comenzar. Yo creo que les notifico las calificaciones primero. Vamos aquí. A ver aquí. De los que denme sus apellidos, por favor, de los que están presentes. Hernández Herrera, profe. Hernández Herrera. Hernández Herrera. Nombre. Marcos Omar. Hernández Herrera. Pues no tengo calificación suya porque no presentó. Ni tampoco tengo registro de tareas. Yo, profe. A ver, Marcos, ¿qué pasó? Lo escucho. Le digo, no me aparecen calificaciones. A ver, ¿algún otro? Yo, profe Sandoval Fortes, Andrea. Sandoval Fortes. Sandoval. Ay, perdón, estoy en el de las 8. Perdón. A ver, Marcos. A ver, Marcos, perdón. Sí, profe. Una disculpa. Sí, aquí tiene calificación. Yo estaba con el de las 8. Marcos Sí. tiene 8. Gracias. Perdón, Marcos. Fortes. Fortes, Sandoval, Yareli. Usted alcanza 70. ¿Quién más? Yo, profe Yo. Becerra López. El primer apellido es Becerra. Becerra. Euriel, usted tiene 90. Sí, está bien, gracias. ¿Quién más? Reyes Ramírez. Reyes Ramírez. Jessica, tiene 85. Gracias. Yo, profe Rodríguez Ortiz. Rodríguez Ortiz. A usted hay que hacerle la corrección. Tiene 80, Mayra. Ok, profe. Gracias. Sánchez Rizo, profe. Sánchez Rizo. A ver, espérenme, creo que por aquí estoy mal yo. Dejen, dejen mejor las que envié, permítanme tantito nada más para buscarlas. Aquí están. Sí, mejor, más seguro. A ver, este es de las
En la tarde. A ver, de las 10, ¿verdad? De las 10. A ver, ahora sí, Becerra. Ajá. Ya le dije calificación, ¿verdad? Sí. ¿Quién más me pidió? Me quedé Sánchez con, sí, con Rizo, Javier. Rizo tiene 90. ¿Quién más? Yo, profe Sandoval. Sandoval. Yareli, tiene 70. Ok. ¿Quién más? Yo, Quiroz Oñate. Quiroz Soñate. Usted tiene 70. ¿Quién más? Gael Muñoz, creo que Gael- no presenté su examen. Muñoz Gael. ¿Mandé? Ajá. ¿Cuánto tengo? Gael, a ver aquí según me falta el examen. Sí, profe, no lo alcancé a hacer, es que estaba de vacaciones. Uf. Sí, pues se queda con 5. Ah, ok, sí está bien. Sí. Sí, ya está. Gracias. Mayra. Mayra, nos quedamos con Mayra, ¿verdad? Sí, profe. Usted tiene 8.5. ¿Quién Ok. más? Durán Hernández. Durán Hernández, 80. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Son todos? Bueno, de hecho, les comparto que es el grupo que sacó la calificación más alta. Su grupo. Primero, porque han sido muy constantes. Segundo, porque son muy participativos. Y tercero, porque casi siempre tienen encendida su cámara. A diferencia pues, de otros grupos que pues se les pide apoyo en eso y pues no hay respuesta. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué investigaron sobre Platón y su obra El mito de la caverna? Bueno, que Platón se cree que nació entre los años 428 a 427 antes de Cristo en Atenas o Egina y murió en Atenas sobre el año 347 antes de Cristo. Y fue un filósofo griego, fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, y fue el fundador de la escuela filosófica, la Academia de Atenas, en el año 387 antes de Cristo. Muy bien. Y que Sócrates fue condenado a muerte en el año 399 antes de Cristo y que por ese hecho es que pues dejó destrozado a Platón y después huyó de Atenas. Muy Y bien. entonces Platón se dedicó a viajar y después a Platón se le considera como el padre de la filosofía occidental porque escribió más de 30 obras, la mayor parte de su obra está escrita en forma de diálogos y solo eso. Muy bien. ¿Alguien tiene sobre la obra El mito de la caverna? Yo, profe. A ver, Uriel. Platón crea el mito. Nos va a leer y luego nos va a explicar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Órale, pues adelante. No. Platón crea el mito de la caverna para mostrar el sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna desde que nacemos y como las sombras que vemos reflejadas en la pared componen aquello que consideramos real.
Platón también usa esta alegoría para explicar cómo es para el filósofo y el maestro guiar a las personas al conocimiento, es decir, la educación, intentando liberarlas de las saturadas de la realidad de la caverna. Según este filósofo, la gente llega a sentirse cómoda en su ignorancia y puede oponerse, incluso violentamente, a quienes intentan ayudarles a cambiar. Bueno, y ahora explicado con mis palabras, pues es que pues Platón creó ese mito de la caverna para llevarnos al mundo de la educación, ya que como lo menciono yo, aquí en el texto algunos se sienten incómodos con su ignorancia y pueden oponerse, es decir, no quieren como aprender, y es por eso que Platón creó ese sentido figurado. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más aparte de Uriel? ¿Alguien más aparte de Uriel? ¿Alguien más aparte de Uriel quiere compartirnos? Valentina. Valentina. Yareli. Adelante, Mayra. Platón. Se cree nació entre los años 428 y 427 a.C. en Atenas, en Egina. Murió en Atenas sobre el año 347 a.C., filósofo griego. Platón fue un discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fue además el fundador de la escuela filosófica, la Academia de Atenas. ¿Algo más, Mayra? No, profe, nomás tengo eso. Jessica, Javier, Valentina, Marcos, algo sobre la obra El mito de la caverna. Yo tengo un resumen del mito. A ver, Javier, adelante. En el mito de la caverna, el mito de la caverna es un diálogo escrito por Platón en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre cómo afecta el conocimiento y la educación filosófica a la sociedad y los individuos. En este diálogo, Sócrates pide a Glaucón que imagine un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde su infancia tras de un muro, dentro de una caverna. Allí un fuego ilumina al otro lado del muro y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre este muro, los cuales son manipulados por otras personas que pasan por detrás. Sócrates dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo real, sin darse cuenta de que son solo las apariencias de las sombras de esos objetos. Más adelante uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y comienza a ascender. Este observa la luz del fuego más allá del muro, cuyo resplandor le ciega y casi le hace volver a la oscuridad. Poco a poco el hombre liberado se acostumbra a la luz del fuego
y con cierta dificultad decide avanzar. Sócrates propone que este es un primer paso en la adquisición de conocimiento. Después el hombre sale al exterior, en donde observa primero los reflejos y sombras de las cosas y las personas, para luego verlas directamente. Finalmente el hombre observa las estrellas, a la luna y al sol. Sócrates sugiere que el hombre aquí razona de forma tal que concibe a este mundo exterior como un mundo superior. El hombre entonces regresa para compartir esto con los prisioneros en la caverna, ya que siente que debe ayudarles a ascender al mundo real. Cuando regresa a la caverna por los otros prisioneros, el hombre no puede ver bien, porque se ha acostumbrado a la luz exterior. Los prisioneros piensan que el viaje le ha dañado y no desean acompañarle fuera. Platón, a través de Sócrates, afirma que estos prisioneros harían lo posible por evitar dicha travesía, llegando a matar incluso a quien se atreviera a intentar liberarlo. ¿A qué conclusión llega después de haber leído esta síntesis? Pues en el relato el prisionero podría ser una referencia como cuando estamos aprendiendo algo. Al principio se nos hace muy difícil e incluso a veces por nuestra fuerza de voluntad queremos simplemente dejarlo y volver otra vez a nuestra ignorancia. Pero para poder conocer eso que tenemos que conocer, pues debemos de seguir perseverando hasta que lo podamos conseguir. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra Yo. reflexión? Profe, Sí, adelante. yo no me les quería comentar que ahorita voy pues para mi trabajo y pues si se me va el internet pues ya, este, ahorita que llegue a mi trabajo me vuelvo a conectar porque se me va la señal. Sí, primero llegue bien, Yareli. Sí, profe. Sí, que llegue con bien primero. Eso es lo más importante. Sí, profe, gracias. Bueno, el mito de la caverna quiere explicar el verdadero conocimiento. Platón lo que nos quiere mostrar es que los seres humanos somos como estos esclavos que están encerrados en la caverna y que solo conocemos la realidad como si fueran sombras que se proyectan en la pared de la caverna. ¿A qué reflexión llega usted o a qué conclusión llega después de haber leído esto? Pues que nosotros como seres humanos no, o sea, no queremos, no nos importa el verdadero conocimiento y lo que quiso Platón en esa, pues sí, ahí fue mm, que conozcamos la realidad, ¿no? Cómo es. Es correcto. La realidad no es como nosotros la apreciamos, Sí, porque puede ser que nuestros sentidos nos mientan o se equivoquen. Es decir, nosotros tenemos una percepción de la realidad a veces muy parcial. Entonces, es importante que sigamos indagando. Es como cuando queremos conocer a una persona. Pues a una persona no se le va a conocer en un día. A una persona se le va conociendo todos los días y a través del tiempo. Y eso, bueno, pues estando atentos a todo lo que sucede alrededor. Cuando queremos conocer también una situación de algún suceso, pues tenemos que indagar en más lecturas, cuestiones, ambientes para conocer más a fondo la situación como tal. Ustedes pueden observarlo. Las noticias que nos dan casi las damos por un hecho que así son o que así sucedieron. Por ejemplo, esta noticia que están dando los periodistas de Reynosa, bueno, Reynosa, donde está el conflicto de los grupos delincuenciales o narcotraficantes. Hablan de 5 o 6 grupos existentes. La pregunta es, ¿cómo dedujeron esto? Y un noticiero escucha eso y transmite la misma noticia. La pregunta es, ¿quién de todos ellos se tomó el tiempo para investigar realmente si la noticia que están dando es
verídica, o simplemente pues están tomando noticias de otros y simplemente las reportan o las reproducen. Entonces, por eso es importante la reflexión para estar atentos qué es lo que está sucediendo alrededor. Esto es propiamente lo que el mito nos exhorta. ¿Alguien más aparte de su compañera? No, profe. No. Bueno, vamos a hacer una síntesis. El mito de la caverna. Bueno, Platón, como bien lo dijeron, nace hacia el 428 y concluye su vida en el 347 antes de Cristo. Generalmente, acuérdense que él, para transmitir su conocimiento o para conocer las cosas, más que transmitir su conocimiento, para conocer las cosas, recurre al diálogo. Es decir, el método que utiliza Platón es el diálogo, que consiste propiamente en pregunta y respuesta. Yo te pregunto, tú me respondes, yo te vuelvo a preguntar hasta llegar al meollo del asunto. Entonces, por eso recurre al diálogo. El mito de la caverna de Platón, como bien también lo dijeron algunos de ustedes, es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento. Platón crea el mito de la caverna para mostrar en sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna desde que nacemos y como las sombras que vemos reflejan en la pared, componen aquello que consideramos real. Es decir, entiéndase que mito, pues es una realidad que de alguna manera nosotros nos inventamos. El mito son un conjunto de creencias que la población se crea. Muchos de nosotros tenemos muchos mitos. Yo les preguntaría, ¿mito o realidad? Que a un niño se le quita el hipo con un pedacito de hilo rojo. ¿Mito? ¿Mito o realidad? Que un niño que está asustado lo curan con un huevo rezándole. Mito. ¿Mito? Pero ustedes conocen gente que ha curado a los niños de asustados con un huevo, pasándoles con un huevo y rezándoles. Sí, sí se quita, profe. Entonces, ¿mito es realidad? Realidad. ¿Y los que dijeron mito? Mito. ¿Por qué es mito? ¿Por qué es mito? Porque un huevo no tiene eso. No es un huevo mágico. Pero el rezo que lo acompaña. Eso sí. Pues eso ya depende de cada quien, ¿no? De la creencia. O igual podría dar un efecto placebo o algo así. A ver, ¿qué dice? ¿Quién dijo que sí es real? Yo, profe, A ver, ¿por qué, Mayra? porque hasta cuando andan empachados también así, o cuando andan asustados, con pirul también los curan y si se les quita, será porque estamos con Dios y Él ve cómo sufre el bebé y dice, no, ya mejor lo voy a curar, ¿no? Entonces, seguimos con el cuestionamiento, ¿mito o realidad? Porque en la experiencia de algunos es cierto, en la experiencia de otros no es cierto, pero en realidad no lo hemos visto y afirmamos que es mito, o ya lo vivimos y nos dimos cuenta que es mito porque no es cierto. Yo lo digo por la lógica.
Pero acuérdese que hay fenómenos que están rompiendo con la lógica. Ah, pues es que es debatir de la religión. Es como decir, si rezo, me va a ir bien hoy. Eso, no sé. A ver, entonces contésteme otra pregunta, un poquito para continuar con la misma temática. ¿Por qué a veces la gente se enamora de quien no lo quiere? Pues porque está guapa la otra persona. Pero se enamora y aunque no lo quiera, Pues por los sentimientos, profe, que usted quiere hacer las paces. pero si no lo quieren, si no la quieren, ¿para qué se enamora? Pues ahí sí está canijo. Porque a lo mejor tiene la esperanza de que algún día lo va a llegar a querer. Bueno, pues esto y otros cuestionamientos podríamos analizar dentro del campo de la filosofía. Por eso el mito, pues propiamente parte de una creencia de las personas, quizá algunas en su experiencia, quizá otras no en su experiencia, sino en la experiencia de otros. Es un mito porque es una creencia, es decir, que está un tanto distante de la realidad. Por eso se recurre al sentido figurativo, porque hace la representación de una realidad que posiblemente sea realidad o posiblemente no, pero que de alguna manera el mito le ha ayudado al hombre a seguir caminando y a seguir indagando sobre la realidad. El mito de la caverna se encuentra en el libro séptimo de la obra República de Platón, escrito hacia el año 380 a.C. La importancia general de la obra República radica en la exposición de conceptos y teorías que nos llevan a los cuestionamientos sobre el origen del conocimiento, el problema de la representación de las cosas y la naturaleza de la propia realidad. El mito de la caverna es un diálogo escrito por Platón en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre cómo afecta el conocimiento y la educación filosófica en la sociedad y los individuos. Y esto creo que nosotros podemos constatarlo. Cómo afecta o cómo beneficia o cómo transforma el conocimiento a una sociedad. Sepan que entre mayor conocimiento adquiere una persona, en el fondo adquiere también mayor poder. El conocimiento es poder. ¿Cuánto pagarían ustedes a un abogado por una defensa después de haber, por ejemplo, privado de la vida a una persona y quedan detenidos? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar a un abogado para que no les permitiera pisar la prisión? Mucho. Miles de pesos. Entonces quiere decir que quien tiene el conocimiento tiene el poder. A mayor conocimiento, mayor poder. Habrá personas que utilizan el poder para servir y habrá personas que utilicen el poder para servirse. Ustedes se van a encontrar a lo largo de su vida que mientras más preocupados andan y mientras más apurados andan por resolver una situación, hay gente que aprovecha esta circunstancia y les estafa. Es decir, que no les cobra por sus servicios una cantidad moderada o una cantidad justa, sino que aprovecha las circunstancias y a veces les cobran más. O por ejemplo, un taxista a las 12 de la noche no le cobra lo mismo que a las 8 de la mañana. En este diálogo, Sócrates pide a Glaucón que imagine a un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro, dentro de una caverna. Allí un fuego ilumina al otro lado del muro y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre este muro.
los cuales son manipulados por otras personas que pasan por detrás. Es decir, si usted pone una lámpara o una vela adelante de un sujeto, en las sombras usted puede jugar con las sombras, es decir, puede hacer que la sombra se mueva como si el sujeto tuviera movimiento por la luz. Sócrates dice que Glaucón, que los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo real, sin darse cuenta de que son solo las apariencias de las sombras de estos objetos. Más adelante, uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y comienza a ascender. Este observa la luz del fuego más allá del muro, cuyo resplandor le ciega y casi le hace volver a la oscuridad. A veces hay cosas que nos dan miedo conocer. Poco a poco, el hombre liberado se acostumbra a la luz del fuego y con cierta dificultad decide avanzar. Sócrates propone que este es un primer paso en la adquisición del conocimiento. Después, el hombre sale al exterior, en donde observa primero los reflejos y sombras de las cosas y las personas para luego verlas directamente. Cuando regresa a la caverna por los otros prisioneros, el hombre no puede ver bien porque se ha acostumbrado a la luz exterior. Los prisioneros piensan que el viaje le ha dañado y no desean acompañarle fuera. Platón, a través de Sócrates, afirma que estos prisioneros harían lo posible por evitar dicha travesía, llegando a matar incluso a quien se atreviera a intentar liberarlos. Es decir, el conocer tiene sus riesgos, pero también el conocimiento le abre a más conocimiento. Bien lo decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Es decir, siempre el conocimiento nos va a rebasar. Nunca sabemos lo suficiente para decir lo sé todo, porque en realidad pues hay muchas cosas que ignoramos y diría que es más lo que ignoramos que lo que conocemos. Bueno, concluyendo, el mito de la caverna es una alegoría que abarca varios elementos que comporta la teoría de las ideas de Platón y un análisis dividido en 3 dimensiones. La primera dimensión es la antropológica, es decir, ¿qué es el hombre? ¿De dónde viene y a dónde va? Una segunda es la dimensión ontológica. La dimensión ontológica, que es el estudio del ser en sí mismo. Por eso, yo soy quien soy, diría la canción, y no me parezco a nadie. Es decir, cada quien es en sí mismo, es original porque el molde donde lo crearon ya se rompió, ya no existe. Y la segunda es la epistemología, que es propiamente la teoría del conocimiento. Por eso, el siguiente paso que van a dar los filósofos después de la antropología y la epistemología, que es el conocimiento, saltan a lo que es la dimensión de la moral. Y aquí ya estamos hablando de la política y de la sociedad en general. Acuérdense que la polis es sociedad. De ahí viene el término política. La teoría de las ideas de Platón se basa en 2 conceptos contrapuestos. El mundo sensible, cuya experiencia se vive mediante los sentidos, los cuales son múltiples, corruptibles y mutables. El mundo inteligible o el mundo de las ideas, cuya apariencia es cosechada mediante el conocimiento, la realidad y el sentido de la vida, siendo únicas, internas e inmutables. Somos seres corruptibles, inmutables. Hoy nacemos, mañana morimos. Y por último, en Platón, el hombre está constituido con un cuerpo y con un alma.
esta es propiamente la visión antropológica, en la cual corresponde a las dos dimensiones diferentes. Por un lado, el cuerpo está inmerso en el mundo sensible, que es corruptible y cambiante, mientras que por otro lado el alma está unida al mundo de las ideas, que es perfecta e inmutable, que en este caso estamos hablando de la razón. La razón pues va más allá muchas veces de lo que nosotros podemos incluso calcular. Es así que en el mito de la caverna, la dimensión antropológica se refiere a la condición del ser humano y su forma de conocer. Es decir, tenemos nuestra condición a veces es temerosa, tenemos miedo de conocer, porque también el conocer o sobre todo el hablar siempre nos va a comprometer. Esta dimensión está representada en la naturaleza del prisionero y su cuerpo, su relación con la caverna es su relación que tiene con el mundo sensible, así como en el mundo exterior y la liberación de su alma, mundo de las ideas. Es decir, en conclusión, la única manera de conocer nosotros la realidad es a través de los sentidos. Y únicamente tenemos 5 sentidos. ¿Quién me dice cuáles son? Los sentidos, si no me equivoco, es el gustativo, el de olfato, ¿sí, no? Adelante. Es el gustativo, el olfativo, el sensorial, el auditivo y no sé cuál más, supongo que el de ver, visualización. Yo creo que Alguien, a ver, adelante, Mayra. oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. ¿Son todos? Sí, profe, en el ser humano sí. Entonces, no tenemos más que esos 5 sentidos para conocer la realidad, más las ideas que se van gestando en la racionalidad. Pues esto es lo que tenemos acerca de Platón. Yo les agradezco mucho su participación y nos estamos viendo el próximo miércoles. Que tengan bonito día y que regresen con bien a sus casas, los que andan fuera. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. A ustedes.